Miren qué bonita quedó la ofrenda de Día de Muertos aquí en Palacio Nacional. Nos ayudaron la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Es esta hermosísima tradición del pueblo de México de celebrar de una manera distinta a nuestros muertos, que vienen a visitarnos en este Día de Muertos y los recordamos y les damos alimentos y los consentimos. Y es una tradición muy distinta a la de otras culturas. Es una visión de la muerte completamente distinta que viene de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Durante décadas se ha difundido la narrativa de que el colorido y famoso Día de Muertos mexicano es una tradición heredada directamente de nuestros antepasados indígenas, casi azteca en estado puro, como si hubiera sido desenterrada intacta del templo mayor. Quien cuestione esta idea corre el riesgo de ser tachado de traidor a la identidad nacional. Pero lo cierto es que esta versión no solo es históricamente falsa, sino también producto de agendas políticas y no de estudios rigurosos. Las celebraciones de todos los santos y fieles difuntos han sido fiestas de guardar en el mundo católico, pero los intelectuales mexicanos las volvieron mexicas y prehispánicas y los antropólogos se lo han creído. Doctora Elsa Malvido, historiadora e investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Día de Muertos en México, una herencia novohispana. Lilian Scheffler, en su artículo Ofrendas y Calaveras, la celebración de los días de muertos en el México actual, en la revista Arqueología Mexicana, dice que en la península ibérica, durante el siglo XVI, se hacía una visita anual al cementerio y se colocaba pan, vino y flores en las sepulturas. En la celebración de Todos Santos, se preparaba una comida en recuerdo de los muertos. En Salamanca y León se repartía pan de muerto entre los pobres, y en Segovia, el día de los fieles difuntos, se les daba pan de ánimas. La creencia de que las almas volvían a la tierra existió también en algunos pueblos de España. El día de su llegada, las personas no se acostaban para que las almas pudieran descansar en sus camas. Otros elementos que aún perduran son las velas y las lámparas de aceite para guiarlas, y el recipiente con agua para calmar su sed. Esto describe una parte de lo que actualmente se coloca en el panteón o en una ofrenda: bebida, vela para guiar, flores y pan. Lo que hemos referido suma muchos elementos de lo que hoy en el siglo XXI hay en nuestra ofrenda de muertos en casa y en el adorno de la tumba en el panteón. Desde entonces se le han ido agregando elementos y según la región, su composición es diferente. Es necesario resaltar algo muy obvio. En los barcos europeos llegaron los ingredientes con que se hace nuestro actual pan de muerto: harina de trigo, huevos de gallina, azúcar. El pan de muerto es fundamental en las casas mexicanas en esta celebración. Reúne a las familias en el hogar y las panaderías que mejor lo preparan tienen pedidos abundantes. Incluso en las empresas grandes o pequeñas, el personal gusta de partir un pan de muerto promoviendo el convivio. El mejor acompañante de ese pan es, por supuesto, un espumoso chocolate caliente, bebida que combina el mexicanísimo cacao con la leche de vaca, tipo de ganado que llegó en aquellos barcos europeos. Veamos ahora otro punto importante: la veneración de reliquias dentro de la tradición española. En la publicación de Conaculta de 2006 llamada
la festividad indígena dedicada a los muertos en México. Viene un artículo de Alicia Basarte Martínez llamado Veneración de reliquias y cuerpos de cera en los días de los fieles difuntos y todos santos. Ella explica que entre las tradiciones mejor conservadas desde la llegada de los españoles a tierras mexicanas se encuentra sin duda la celebración de los fieles difuntos y de todos santos. Esta última también conocida durante la época virreinal como Día de la Veneración de Reliquias. En sentido estricto, reliquias son los restos de los cuerpos de los santos y beatos. En sentido lato e impropio, son objetos que fueron utilizados por ellos durante su vida, por ejemplo, vestido, o cosas que tocaron sus cuerpos después de su muerte. Estas ceremonias tenían lugar los días 1 y 2 de noviembre en las iglesias y camposantos de las ciudades, lugares a los que acudía un gran número de fieles a recordar a sus familiares muertos. Sin embargo, fue en los templos de las principales ciudades del Reino de la Nueva España en donde tenía lugar una gran afluencia inusitada de creyentes. Simbólicamente, las personas que visitaban las reliquias los días de fieles difuntos y todos santos tenían presente la fragilidad de la vida, pero también imaginaban el estado físico de sus difuntos, por lo que el culto a los huesos de los santos arraigó rápidamente en el pensamiento de la cristiandad novohispana. En el caso de la Nueva España, la llegada de las primeras reliquias en el siglo XVI ocasionó grandes fiestas y regocijos durante su distribución en las iglesias y parroquias de la ciudad. Desde entonces, parroquias, iglesias y conventos las requerían para poder reputarse como santuarios. La visita a las reliquias ocasionaba verdaderas verbenas populares, pues en la entrada de los templos se instalaban puestos de golosinas, buñuelos, aguas frescas y principalmente de pan y alfeñiques que hacían la delicia de quienes los saboreaban. En la misma publicación de Conaculta, la autora Elsa Maldido publicó un artículo titulado La festividad de Todos Santos, fieles difuntos y su altar de muertos en México, patrimonio intangible de la humanidad. Ella expone que a su criterio, dichas ceremonias son netamente españolas, coloniales, cristianas y en algunos casos romanas paganas, enseñadas por frailes, curas y otros europeos a los indios y mestizos. A mediados del siglo XIX, el grupo liberal de Benito Juárez detestaba a esta tradición religiosa que celebraban las clases populares. Para terminar de subrayar la fuerte raíz española de la ofrenda de Día de Muertos, este artículo también se apoya en dos autores muy respetados en la Crónica de México y comenta que en el siglo XIX los costumbristas Altamirano y García Cubas se refieren a estas costumbres como bárbaras. Los pobres e incultos ese día ponían la mesa de comedor en la noche, esperando que a las 12 de la noche las almas de los muertos vinieran a comer. Esta costumbre romana y pagana llegó a México con los castellanos y en particular con los gallegos, pues muchas de las costumbres paganas las conservaron los católicos, como las piras funerarias que fueron tan destacadas en la Nueva España. Por la noche los del pueblo bajo, que solo concurrían al paseo de la plaza hasta las 10 de la noche, hora en que irremisiblemente se cerraban las casas de vecindad, ya que en sus hogares se encendían las velas en el altar de sus ofrendas, consistiendo en bizcochos, fruta y dulces,
tamales y calabaza cocida, todo preparado con el expreso fin de que a medianoche tuviesen que cenar sus deudos difuntos. Dice la autora, en sus muy interesantes conclusiones, que las celebraciones de Todos Santos y fieles difuntos han sido fiestas de guardar en el mundo católico, pero los intelectuales mexicanos las volvieron mexicas y prehispánicas, y los antropólogos se lo han creído. Los mexicanos del siglo XIX sufrieron dos separaciones, una de España y otra de la Iglesia, un siglo de guerras internas y de invasiones extranjeras, migraciones de países antes vetados. Todo ello modificó una festividad de 3 siglos de la cultura cristiana, convirtiendo la celebración de Todos Santos en un pretexto democrático del Día de Muertos, donde el acercamiento de los humanos a una muerte familiar y laica les permitió romper con ritos antiguos y crear otros nuevos después de la Revolución. El nacionalismo cultural como fábrica de mitos. Fue en los años 30, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando un grupo de intelectuales decidió que México debía construirse un pasado más autóctono y menos europeo. Con entusiasmo y poca evidencia, tomaron una celebración católica novohispana y la pintaron de prehispánica para que encajara en el proyecto nacionalista de la época, lo indígena como símbolo obligado de mexicanidad. No se investigó, se decretó. Quienes debieron hacer historia inventaron un origen mexica sin más pruebas que su fervor nacionalista completamente distorsionado, pues la esencia de la nación mexicana se construyó en el periodo virreinal y no en el periodo precortesiano. Lo más grave es que muchos antropólogos y académicos replicaron sin crítica esta versión. Convertidos casi en sacerdotes del mito, defendieron un relato que ignora documentos, registros virreinales y la evidente influencia europea en la tradición. Todavía hoy, en nombre del indigenismo romántico, se evita reconocer que el trigo para el típico pan, el azúcar de las calaveritas, las velas, las flores de cementerio e incluso las fechas del 1 y 2 de noviembre son elementos hispano-católicos importados y adaptados a la Nueva España. Negarlo es negar la evidencia. Resulta irónico y muy cínico que la misma élite del México independiente, que despojó de sus tierras e invisibilizó a los pueblos originarios durante los últimos 2 siglos, hoy los use como estandarte nacional. Se tomó su imagen, pero no necesariamente su voz, ni sus prácticas reales, que no son otras que las cristianas, pues la mayoría de los indígenas mexicanos desde hace casi 5 siglos son católicos, aunque a muchos políticos demagogos e indigenistas de cafetería les duela. Políticos e indigenistas que han idolatrado un pasado indígena idealizado y uniforme que nunca existió. Finalmente hay que dejarlo muy claro, cada cultura prehispánica tenía sus propios rituales respecto a la muerte, que en nada se asemejan con lo que vemos en México los días 1 y 2 de noviembre, ni mucho menos con desfiles catrinescos salidos de la mente de un guionista de Hollywood. Sociedad Cervantina de México. Los invitamos a suscribirse al canal Y a comentar.
todos los mensajes son leídos. Quien lo desee puede encontrar en la caja de descripción nuestro Patreon para hacer donaciones y así continuar con este esfuerzo de difusión de nuestra cultura hispana.